En Claves de Leyenda, con Álvaro Anula. Hace más de 5 años empezábamos una aventura, un periplo con nombre propio en Claves de Leyenda y que en general nos ha dado muchas alegrías y en particular, si le soy sincero, nunca hubiera pensado que tendría tanto calado, tanta aceptación en este mundillo de los podcasts y jamás hubiera imaginado que durante este tiempo hayamos alcanzado casi el 1.000.000 de escuchas, decenas de miles de suscriptores y sobre todo, como decía antes, alegrías del estilo de convertirnos, por ejemplo, en el podcast más escuchado de viajes y lugares en iVoox, algo que creo que no es baladí por lo menos, que semana a semana estemos entre los 200 podcasts más escuchados de España o que incluso hayamos quedado en una ocasión como subcampeones en los premios iVoox a Mejor Podcast de Cultura y todo únicamente con los simples medios de un ordenador portátil y un micrófono USB. Pues bien, esta aventura llamada En Claves de Leyenda, con este episodio que están escuchando, cumple 200 programas, 200 entregas en las que hemos buscado lugares, hemos rastreado leyendas y hemos aprendido todos juntos, que a fin de cuentas es lo que importa, ¿no? 200 domingos juntos, que se dice pronto, en los que nos hemos dado cuenta que perseguir lo mágico, lo sobrenatural, lo inefable, pero también lo inmaterial, lo atávico, lo que nos pertenece a todos, merece la pena. Y por tanto, qué menos que este episodio sea especial, un programa a 200 dedicado enteramente a quienes nos escuchan desde el principio y a quienes se han ido sumando a esta loca aventura. Una aventura que en esta ocasión nos lleva a una ciudad mágica que no es otra que Salamanca. Salamanca, la antigua El Mantiqué, la ciudad de los adivinos, como diría Polibio de Megalópolis, ¿no? Todavía recuerdo con cariño mi primer libro titulado Salamanca Misteriosa y que cualquiera puede conseguir con un solo clic en Amazon por si a alguien le interesan los misterios y leyendas de la ciudad de Salamanca y provincia, ¿no? Ahí dejo el spam. Un libro que también me ha dado muchas alegrías. ¿Por qué? Porque lo escribí con 18 años, nada más terminar la selectividad y lo que buscaba de alguna manera era eso, reunir en un libro lo que hasta ese momento no se había dicho, que era aglutinar, concentrar, pues esos misterios, esos enigmas y, como no, esas leyendas que encontramos en suelo salmantino. ¿Por qué? Porque si me tengo que quedar con 3 o 4 ciudades, 3 o 4 urbes mágicas de nuestra geografía, cargadas siempre de esas historias que tanto nos gustan, créanme que Salamanca estaría siempre entre ellas. Estaría porque no hay calle, monumento, edificio, a fin de cuentas rincón, que no esconda un relato, una narración, una leyenda por contar. Encontramos en esa Salamanca misteriosa, por ejemplo, de todo, desde enigmas históricos hasta misterios puros y duros, desde leyendas tenebrosas hasta historias de fantasmas, desde milagros hasta prodigios atribuidos a personajes elevados a santos. Y aparte de santos, por Salamanca también pasaron todo tipo de figuras a medio camino entre lo historiográfico y lo legendario. Por todo esto, se hacía necesario, se tornaba en algo inevitable un libro como Salamanca Misteriosa, del que alguna vez además me gustaría hablar tranquilamente y con detenimiento. Pero si hay un enclave, un lugar que se lleve la palma entre esos capítulos que conforman Salamanca Misteriosa, ese sin duda es uno que hallamos muy cerca de la catedral, que en realidad no es una catedral en sí, sino que son 2 en una, pero bueno, eso es otra historia. Ese punto de la Salamanca enigmática y legendaria, que se halla en la conocida como Cuesta de Carvajal, que conduce directamente además al convento de San Esteban, otro lugar con mucha historia dentro de la ciudad, pero en esta Cuesta de Carvajal cualquiera puede ver como una especie de media bóveda caída, vamos a imaginárnoslo, ¿vale?, con una pequeña entrada y con unas escaleras que conducen a la nada. Hoy en día presenta ese aspecto,
pero antaño fue una cripta, la cripta de la desaparecida iglesia de San Cebrián, de la que solo queda el recuerdo de ella en Salamanca. Pero esta cripta es conocida por una leyenda que puede ser una historia mágica o bien puede ser un ensueño, pero sin duda esa leyenda también convirtió a este lugar en un emplazamiento a evitar a no ser que se buscara lo que la misma leyenda nos decía, que allí lo heterodoxo, lo prohibido, lo oculto y por qué no decirlo lo diabólico se daban cita. Y es que allí, quién sabe si bajo el incienso de la iglesia de San Cebrián, en su parte subterránea, se intentaba eludir ese apestoso aroma a azufre del diablo, porque efectivamente, según la tradición popular, allí, en esa cripta secreta, el mismísimo diablo impartía clases a quienes no se conformaban con lo enseñado en la famosa Universidad de Salamanca. Una historia muy conocida entre los salmantinos, cargada de detalles que merecen la pena ser analizados, detalles en los que aparecen misteriosos personajes retando al maligno. También encontramos arquetipos universales que aquí cogen peso y sobre todo que la fama de este enclave cruzó fronteras, y no solo porque los grandes escritores hablaron de ella, no, sino porque esa misma leyenda incluso llegará a América para quedarse. Si hay algún salmantino en la sala, sabe perfectamente de qué emplazamiento estamos hablando. Si hay algún charro escuchando este episodio 200, sabe desde el primer momento que nos marchamos a la cueva de Salamanca. Una cueva de Salamanca que se puede decir sin ningún tipo de rubor que es una de las grandes mecas de esa España mágica que tanto nos gusta perseguir. Axis Mundi, ónfalos de la Salamanca misteriosa que desde ya queremos empezar a analizar y a desgranar su leyenda como si fuésemos de la escuela hermenéutica. Y para empezar a desmenuzar los secretos que entraña la cueva de Salamanca, qué menos que charlar con quien posiblemente sea el experto o la persona que más ha indagado sobre este enclave de leyenda en cuestión. Y es que no hay trabajo o estudio más a fondo, ni creo que lo habrá, sobre este lugar salmantino que su libro, La cueva de Salamanca y la magia del Marqués de Villena, un análisis de un mito hispano a la luz de las tradiciones esotéricas de Occidente, en el que no solo desglosa punto por punto todos esos elementos que componen dicha leyenda, sino que además nos hace un viaje por la historia de la magia en el viejo mundo, nos da a conocer a sus principales representantes y además nos introduce en un mundo donde los arquetipos y los modelos a seguir se repiten una y otra vez dentro de la leyenda de la cueva de Salamanca. Sin duda, un libro que tiene que estar sí o sí en las bibliotecas o en las mesillas de lectura de todos los amantes de estos temas, eso, y que nos ayuda también a comprender mejor lo que oculta, lo que esconde tras de sí la cueva de Salamanca. Cueva de Salamanca, que nadie mejor que Raúl Andrés Pérez para hablar de ella. Raúl, no sabes el placer que es tenerte con nosotros aquí en este episodio tan especial para nosotros. Hola Álvaro, encantado de estar aquí con vosotros. Me encanta tu canal Enclaves de Leyenda y te agradezco el ofrecimiento de participar en él con esta entrevista. Empecemos por Salamanca, Raúl. ¿Por qué Salamanca? ¿Es casualidad que la famosa cueva de la magia se encuentre en esta ciudad o responde a algo más profundo, a algo más arcano? Al comienzo del libro explico que la cueva de Salamanca, junto a la de Hércules de Toledo, son las cuevas míticas más célebres de España, y ello no es casual. Se relaciona con el tema de las llamadas ciudades mágicas, de las que tenemos varios ejemplos en España y en el extranjero. Por recordar algunas, aparte de Salamanca y Toledo, podemos citar Santiago de Compostela y Granada, por una parte, y Praga y Venecia, por otra. Aparte de la antigüedad y de los restos arqueológicos y monumentales, se trata de ciudades donde ha habido una tradición culta y popular que las relaciona con la magia y el misterio. El gramático Covarrubias en el siglo XVII hacía derivar el nombre Salamanca del mántica y este del griego mantiqué, adivinación. La fama de Salamanca al respecto se extendió por Europa y la América hispana, donde se llamaban salamancas a las cuevas donde se practicaban las llamadas artes prohibidas. Indudablemente influyó la presencia de la prestigiosa universidad, donde tenían cabida las disciplinas oficiales, siendo la cueva como su reflejo oscuro, con la que se relacionaban los saberes ocultos que en la universidad no se podían impartir, pero que no podían faltar en la ciudad del conocimiento, a la que acudían gentes llegadas de toda Europa. A nivel personal, los vínculos con Salamanca vienen a través de mi mujer, nacida allí,
y de una visita organizada por el ayuntamiento con ocasión de la restauración en 1993 de lo que queda de la derruida iglesia de San Cebrián, próxima a la catedral, en la Cuesta de Carvajal. La leyenda me fascinó y ese fue el detonante que me impulsó a profundizar en el asunto. Lo que comenzó siendo una investigación histórica y literaria se fue ampliando al análisis de una enorme cantidad de elementos simbólicos, muchos de ellos universales, que se concentran en esa historia, los cuales solo son comprensibles, en mi opinión, a la luz de las doctrinas esotéricas, principalmente la magia, la cábala judía y la alquimia. Finalmente, pero esto lo fui descubriendo en el curso de mi estudio, comprobé con asombro la candente actualidad de algunos de esos elementos en la construcción del mundo contemporáneo, a los que me refiero en el epílogo. Entrando de lleno a estudiar esta legendaria cueva de Salamanca, Raúl, ¿se sabe cuál es su historia oficial o se desconoce? Porque tengo entendido que no siempre se creyó que la cueva estuviera en la cripta de la antigua iglesia de San Cebrián, ¿no? La iglesia en cuestión se remonta al siglo XII y desapareció en el XVI. Solo se conserva la planta, junto a la llamada Torre del Marqués de Villena y parte de la cripta de la iglesia, la antigua sacristía. Las primeras referencias que he encontrado en las que se relaciona explícitamente la cueva mágica con esta iglesia se remontan al siglo XVII, desde el cual encontramos multitud de autores españoles y extranjeros que escriben sobre la cueva. Pero la reputación de Salamanca como ciudad de la magia es anterior, viene desde el siglo XIII. Alusiones a la leyenda de la cueva aparecen escritas desde principios del siglo XIV. En el siglo XVI, Pedro Sánchez Ciruelo, el maestro Ciruelo, escribió que el arte de la nigromancia se ejerció en España, mayormente en Toledo y en Salamanca. Curiosamente, ambos casos se relacionan con la figura de Hércules, iniciador de las ciencias ocultas en la península, que encerró sus conocimientos en cuevas que eran al mismo tiempo academias secretas. Benito Feijóo creía que se trataba de la perpetuación de restos de cultos paganos, que se celebraban ordinariamente de noche y en lugares subterráneos. Hay dos aspectos que me parecen importantes, más allá del anecdótico de dónde situar esos lugares. El primero es cómo se demonizaron ciertas disciplinas, donde se unían la tradición clásica grecolatina y las prácticas transmitidas por árabes y judíos. El segundo es el traspaso de la aureola mágica de Toledo a Salamanca, a partir del momento en que esta última empezó a adquirir renombre como centro del saber. Toledo fue anterior, especialmente desde la época islámica, y después con Alfonso X y la Escuela de Traductores. El caso de Salamanca, por tanto, se desarrolló sobre todo con la fundación de la Universidad Medieval por el mismo rey sabio. Coinciden ambas cuevas en haber sido asociadas a iglesias desaparecidas, en el caso de Toledo a la de San Ginés, en los esfuerzos de la monarquía y el clero por clausurarlas, y en su relación con el Marqués de Villena. Coincidiendo su declive físico, comienza su auge literario, parte del motivo universal de las cuevas oraculares y las escuelas de magia. Una leyenda histórica, la de la cueva de Salamanca, que aparte del relato que todos conocemos, ¿no?, el de las clases impartidas por el diablo a 7 alumnos y Enrique de Villena consigue zafarse de él, todo esto es lo que normalmente cuenta esta leyenda, pero lo curioso, Raúl, es que existen más variantes, algo que llama muchísimo la atención. En el siglo XV se empezó a identificar como el Marqués de Villena al estudiante al que tocó en suerte permanecer como esclavo del diablo en la cueva, que fue capaz por su ingenio de burlarlo y escapar. En realidad, don Enrique de Villena, que murió en 1434, aunque de linaje real castellano y aragonés, nunca llegó a ostentar el título de marqués, aunque es probable que pasara por la ciudad del Tormes en sus años de estudiante. Su vida supera a cualquier novela. Más allá de su erudición y su curiosidad por lo extraño, de lo que dan fe los libros que escribió y los que tenía en su biblioteca, que mandó expurgar el obispo Barrientos, que le granjearon la fama de mago, sobre sus peripecias como discípulos de la cueva salmantina hay efectivamente diversas variantes de la leyenda.
De hecho, Villena siempre estuvo a caballo entre la historia y la leyenda. Encontramos aquí motivos como la pérdida de la sombra, la redoma mágica, la creación del homúnculo y la cabeza parlante. Se trata de elaboraciones literarias, muy abundantes desde el siglo de oro hasta nuestros días, que pese a sus diferencias coinciden en utilizar mitos universales que contienen enseñanzas muy profundas. No es posible desarrollarlo aquí y remito a los lectores al capítulo 4 del libro. A la magia, su naturaleza y sus clases dedico también un capítulo especial, porque creo que se habla con mucha ligereza y es necesario tratarlo con rigor y disipar malentendidos. Hablemos también, Raúl, de San Cebrián, porque tiene mucho que ver con la figura de San Cipriano, el que para muchos es el santo de la magia, ¿no? Pero aquí en este punto sí que es cierto que hay que diferenciar entre Cipriano de Cartago y Cipriano de Antioquía, porque suele haber confusión, ¿no? Sin embargo, en este caso, ¿ante quién estamos y qué supone su figura? El nombre Cebrián es una variante de Cipriano o Ciprián. Hubo, en efecto, dos santos antiguos con ese nombre. El de Cartago, romano, de mediados del siglo III, fue obispo, mártir y un importante autor latino que luchó contra las herejías de su tiempo. El de Antioquía, medio siglo posterior, también obispo y mártir, ha sido confundido a menudo con el de Cartago y su vida está envuelta en la leyenda. De familia pagana, fue consagrado a los dioses y se inició en diversos misterios de la antigüedad. Pronto se dedicó a la teurgia y la goecia, la magia negra. En Antioquía se retiró a una cueva donde, por medio de oscuros rituales y sacrificios, logró entrar en contacto con el diablo, quien le dictó las enseñanzas que plasmó en su grimorio, libro de magia, conocido como libro de San Cipriano. La leyenda afirma que un joven pagano le pidió que, mediante la magia, le consiguiera el amor de una doncella llamada Justina. Pero Cipriano no lograba con sus hechizos el amor de la muchacha. Preguntó a los demonios cuál era la razón de su fracaso, y le dijeron que era debido a la fe en Jesucristo y a sus símbolos. Al saber esto, Cipriano se convirtió al cristianismo y dejó la magia. Siendo ya obispo, sufrió el martirio junto con Justina por predicar un Dios único y negarse al culto al emperador. Este santo se ha dicho que representa la cristianización de la antigua magia y que influyó en la caracterización de los magos occidentales, como Fausto. En cuanto al libro mítico, del que circulan varias supuestas versiones, es un compendio de tesoros escondidos y los lugares donde se encuentran, junto con las fórmulas para desencantarlos. Volviendo al tema de la leyenda en sí de la cueva de Salamanca, un detalle fundamental es cuando Enrique de Villena, el Fausto español como tú lo describes, Raúl, pierde su sombra tras plantarle cara al diablo, algo que nos entronca directamente con ese arquetipo del hombre sin sombra. Sin embargo, Raúl, este mitema, o como queramos llamarlo, es muy repetido, ¿no?, en toda la literatura universal o en otras leyendas similares, ¿me equivoco? El de la sombra es un tema inagotable, que se encuentra en todas las épocas y tradiciones de la humanidad, al que le dedico un desarrollo extenso en la última parte del libro. Lo más característico es su ambivalencia, pues la sombra puede tener un significado protector o siniestro, aunque parece haberse deslizado progresivamente en el tiempo del primero al segundo, que predomina a partir del siglo XIX en la literatura y luego también en el cine. Centrándonos en la pérdida de la sombra, que representa el alma humana, algunos creen que von Chamisso, el autor del famoso libro de esta temática, La historia maravillosa de Peter Schlegel, de 1670, se inspiró en la leyenda de la cueva de Salamanca. Pero en efecto, el llamado doppelganger o alter ego, el doble fantasmagórico de una persona viva, es un arquetipo universal del que enumero en el libro los ejemplos más conocidos. También intento desarrollar una metafísica de la sombra, refiriéndome a las diversas mitologías y religiones, porque me parece un asunto complejo y de enorme interés. En la Biblia, en el mito de la caverna de Platón, en los tipos de alma en Egipto, en las culturas primitivas, en la literatura medieval, en el romanticismo o en el ocultismo, entre otros,
encontramos ejemplos de ello. Por resumir, la sombra es el cuerpo del alma, y la desaparición de la primera simboliza la condena anticipada de la segunda, de la que es imagen. Al igual que tiene una dependencia sustancial con el cuerpo, la sombra tiene también una relación íntima con el alma inmortal, que no desaparece automáticamente tras la muerte. Lo que la sombra representa, en definitiva, es una realidad intermediaria entre el cuerpo y el alma. En el caso de Villena, no obstante, interviene el género burlesco, en el cual el aprendiz de mago, gracias a una artimaña, es capaz de librarse del dominio diabólico. Ya ha salido a colación el tema de las cabezas parlantes, que aquí en la cueva de Salamanca pues también lo vemos reflejado en la leyenda, ¿no? Unas cabezas parlantes que no es algo intrínseco en lo que se cuenta de la cripta de San Cebrián. Existen unas cuantas leyendas de cabezas parlantes a lo largo y ancho de la historia de Europa, pero que en este sentido, Raúl, guardan algún significado, algún patrón en común con esa cabeza o estatua parlante de la cueva de Salamanca. En algunas versiones de la leyenda aparece una cabeza parlante, que sustituye como instructor al sacristán de la iglesia de San Cebrián, o al mismo diablo en otras versiones. Por ejemplo, en uno de los relatos más antiguos, del siglo XV, es Hércules quien la instaló para responder a las cuestiones que se le plantearan. Hay historias relacionadas con cabezas oraculares en las mitologías nórdica e irlandesa, en la antigüedad latina, en las leyendas de varios famosos magos medievales, incluso en el Quijote. En mi opinión, esto está relacionado con el tema de las estatuas vivas de Egipto y Grecia, con la alquimia, la cábala y la magia, pasando por el arte de los iconos y de la estatuaria, hasta llegar a los autómatas, que son el antecedente de la robótica y la inteligencia artificial. Sin duda, la virtud que se supone actuaba detrás de cada una de esas categorías no era la misma, pero tienen un nexo común, cual es la de ser capaces de animar lo inanimado y de transmitir el saber. En relación con esto, son apasionantes las historias del homúnculo alquímico y la del golem cabalístico, esta última conocida sobre todo por el de Praga, aunque hubo otros. Se trata del hombre hecho de barro al que su creador insufla la vida por el poder del nombre divino, pero que escapa de su control y se ve forzado a destruirlo. Lo llamativo es que la cueva de Salamanca, más allá de la leyenda que estamos analizando contigo, Raúl, hay un detalle sorprendente, y es que en su día se convirtió en una especie de símbolo literario, de un espacio en común para grandes personajes de la literatura. Por poner algunos ejemplos que son claros, ¿quiénes han tratado literariamente el asunto de la cueva de Salamanca y cómo ha influido la literatura en la transmisión de la leyenda, de lo que se dice de este punto emblemático de la España mágica? El mitema de la cueva mágica ha dado lugar a numerosas obras literarias españolas. Sobre todo, como hablaba antes, las famosas cuevas de Toledo y Salamanca. Sobre la de Salamanca, o sobre el Marqués de Villena, esto sucedió sobre todo en el teatro del Siglo de Oro, donde tenemos a Cervantes, Ruiz de Alarcón y Rojas Zorrilla. En el siglo XVIII, a Botello de Moraes. En el XIX citan a Villena, Espronceda, Larra o Harzenbusk. No se trata de un elenco exhaustivo, pues muchos autores, españoles y extranjeros, hacen alusión a la cueva o a Villena hasta nuestros días. Es evidente que han sido las elaboraciones literarias las que han permitido su mantenimiento y difusión, sin las cuales se habría limitado a ser una leyenda más que recogerían los folcloristas en sus compilaciones. Lo mejor, en mi opinión, es que se reúnen una serie de aspectos que abren un abanico amplísimo de posibles desarrollos e interpretaciones, que podríamos denominar esotéricos, para los investigadores del oculto y del misterio. Por otra parte, ello entronca con una concepción de la ciencia premoderna, que partiendo de principios distintos a los de la ciencia moderna, no se puede despreciar sin más, pues ha montado las bases de esta última. Y sus efectos transformados siguen de algún modo presentes, como encontramos en cuestiones tan actuales como la biotecnología, el transhumanismo y la computación, entre otras. La técnica actual, con su voluntad fáustica de poder,
parece conducir a metas que ni los propios magos antiguos llegaron a imaginar. Pues como hemos podido darnos cuenta, la cueva de Salamanca con su leyenda a sus espaldas y todo lo que tiene que ver con ella, sin duda dan para mucho. Y si encima nos lo cuenta la persona que mejor conoce la intrahistoria de este enclave salmantino, pues ya sí que sí, apaga y vámonos. Ya adelantaba que para hablar de la cueva de Salamanca no hay mejor invitado que Raúl Andrés Pérez y ya han podido escuchar por qué lo decía. Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo y ya sabes que para lo que necesites aquí estamos. Gracias, Álvaro. Ha sido un placer estar contigo para conversar sobre estos temas, que a ambos nos interesan tanto y que tienen como marco esa ciudad maravillosa y fascinante que es Salamanca. Enclaves de leyenda. Descubre la historia, las leyendas y la música como nunca antes te lo habían contado. La cueva de Salamanca, el escenario escogido por el diablo para impartir clases de magia y prácticas heterodoxas a 7 alumnos, o también una variante, la que nos recuerda a cierto sacerdote de nombre Clemente Potosí, Clemesín para los amigos, que es quien organizaría esas reuniones secretas en los sótanos de la iglesia de San Cebrián. Citas clandestinas con aquellos estudiantes ávidos de conocimientos prohibidos. Es en estos conciliábulos donde se invocaría a una cabeza parlante que sería la encargada de enseñar estas prácticas mágicas que posiblemente eran perseguidas en el exterior. Encuentros clandestinos que finalizaron con Isabel la Católica. La reina, quién sabe si pensando que muerto el perro se acabaría la rabia, manda tapiar esta entrada a los subterráneos de la ciudad del Tormes de los que Pedro Botello de Moraes da cuenta en su Historia de las Cuevas de Salamanca. Y mala decisión porque no solo no se acabó con el rumor, sino que encima este se convirtió en leyenda. Pero aquí lo que todos conocemos sobre la cueva de Salamanca. Sin embargo, ¿dónde puede estar el origen, el pistoletazo de salida de esta historia? Pues sin duda en quien para mí es el verdadero patrón de la España mágica, porque no hay personaje mítico que se precie con más leyendas en nuestro país que la figura de Hércules. El héroe mítico del mundo clásico habría fundado ciudades, habría realizado algún que otro de sus 12 trabajos en la península y, como no, en Salamanca también habría dejado su huella. En este caso, como encargado de crear una academia de magia en una ciudad. Atención a esto, en una obra francesa de la Edad Media titulada Le Recueil des Histoires de Troyes, escrita en torno a 1475 por Raúl Lefebvre, se menciona que el mítico héroe llegó a Salamanca, donde creó un agujero, una gruta vaya, en el que se impartieran todo tipo de artes, incluidas, como no, las mágicas. No obstante, ante la incapacidad de los estudiantes de entender por sí solos todo aquel conocimiento prohibido, fue el propio Hércules quien tuvo que tomar cartas en el asunto. Pero como éste tenía que continuar fundando ciudades por la península ibérica y haciendo sus cosas de héroe, el semidios decidió colocar, según esta misma historia, una estatua a su imagen y semejanza y que poseía eso, el don de hablar. Esta escultura parlante de Hércules sería la que impartiría las clases de magia. Este manuscrito de Lefebvre, que además fue dado a conocer por el todavía recordado catedrático salmantino Manuel García Blanco, muestra el posible origen de la leyenda de la cueva de Salamanca y evidentemente lo que parece es eso, una anatemización, una demonización de un personaje como Hércules considerado como pagano por la nueva concepción imperante y convertido en diablo de esta manera. Y quizá este proceso de ser demonizado también lo vivió otro personaje vinculado con la cueva de Salamanca, un personaje a camino entre lo biográfico y lo mítico. Personaje que también se interesó, por cierto, en la figura de Hércules, incluso llega a escribir una obra titulada Los 12 trabajos de Hércules, que es una joya de nuestra literatura medieval, escrita además en su origen en lo que hoy entendemos por catalán antiguo o catalán medieval y posteriormente traducida al castellano. De hecho, en mi caso, tuve la oportunidad de contemplar una de estas ediciones originales, en concreto la castellana, de estos 12 trabajos de Hércules y, bueno, en concreto en la biblioteca del Alcázar de Toledo, y créanme que es impresionante tenerla delante, ¿no? ¿Y su autor? Pues alguien, como digo, a caballo entre lo biográfico y lo mítico.
Todos los países, como bien saben, tienen a sus personajes que entremezclan su realidad histórica con lo que se ha dicho sobre ellos, y normalmente siempre suelen ser historias que nos hablan de magia, de ciencias prohibidas o de prácticas heterodoxas. En Francia, por ejemplo, tienen a Nicolas Flamel, en Inglaterra a Roger Bacon, en Italia se habla de Pietro Baliardo, el mago de Salerno, o en Alemania, ¿quién nos recuerda al famoso Fausto? Pues aquí en España tenemos a Enrique de Villena, más conocido como el Marqués de Villena, aunque jamás llegó a ostentar dicho título, pero bueno, Enrique de Villena, un personaje siempre a caballo entre lo ortodoxo y lo oculto, entre lo que sabemos de su vida y lo que se ha fraguado a posteriori sobre él. Y en ese sentido hay que marcarlo en su época, ¿no? ¿Por qué? Porque Enrique de Villena es de aquellas figuras quizá criadas para la corte y que anticipan lo que luego será el Renacimiento. Tal es así que este personaje vive en la Aragón y en la Castilla de finales del siglo XIV y primera mitad del siglo XV, pero donde más allá de entregarse a la guerra y a los conflictos o de preocuparse en perpetuar su familia o linaje, él se entrega a averiguar lo que no dicen los libros, a ir más allá de lo que el conocimiento de la época apremia, de interesarse a fin de cuentas en lo que nadie se interesa. Y eso le hace andar sobre la cuerda floja, donde un paso en falso pues le puede costar muy caro, le puede valer el castigo o la difamación. Y Enrique de Villena, la fama de mago, de nigromante y en su caso también de tener contacto con el diablo, con el tiempo lo han aupado a uno de los escalafones más altos de los personajes legendarios de España, y en ello la Cueva de Salamanca tiene algo que decirnos. De hecho, la torre que existe al lado de la Cueva de Salamanca, aunque no tenga nada que ver con él, recibe su nombre. Se llama la Torre del Marqués de Villena, en homenaje a uno de los personajes clave en la leyenda de esta cueva mágica. No en vano, de él se dice que llegó a desafiar al diablo, a desafiarlo y por medio de una treta a conseguir zafarse de él. Aunque todo el que escapa de las garras del maligno tiene un precio a pagar, una condena eterna que en su caso sería la de vagar sin sombra allá por donde iba. Un nombre sin sombra que entronca con uno de los grandes arquetipos que podemos encontrar en las leyendas y en la literatura europea. Pero más allá del mito que se esconde detrás de la figura de Enrique de Villena, con sus arquetipos y sus modelos que encarnan valores, ¿qué es lo que sabemos sobre él? ¿Qué se sabe de su vida? Porque es alguien que se interesó, por ejemplo, por los ahogamientos, por la astrología, pero también por ámbitos tan diferentes como pueden ser la literatura o la gastronomía. Pero para hablarnos del mal llamado Marqués de Villena, tenemos a todo un investigador postdoctoral de Harvard, es decir, palabras mayores, que ha dedicado buena parte de sus estudios a saber quién es este personaje, quién fue o quién pudo ser Enrique de Villena. Eso, y que también forma parte del Instituto de Historia y Antropología de las Religiones de la Universidad de Lausanne, y sus trabajos sobre el tema que nos ocupa siempre han ido encaminados en conocer ese mundillo heterodoxo que circulaba por la corona de Aragón y, como no, también en desentrañar todo lo que esconde Enrique de Villena detrás del mito. Unas investigaciones que ya está aquí para contarlas con todo lujo de detalles. Mariano Villalba. Mariano, un saludo desde España, encantados de tenerte con nosotros. Hola, es un placer poder intervenir en Enclaves de Leyenda. Espero que estas historias sobre Enrique de Villena sean de su interés y que juntos podamos explorar la fascinante mezcla de historia y leyenda que rodea a este personaje tan singular. Mariano, en primer lugar, ¿qué sabemos sobre la vida de Enrique de Villena? ¿Por qué lugares discurre y qué se sabe de dónde pueden estar sus restos? Porque esto último también es un auténtico enigma histórico. Enrique de Villena nació en Torralba en 1384 y falleció en 1434. Era descendiente de linajes reales, nieto ilegítimo de Enrique II de Castilla y bisnieto de Pedro IV el Ceremonioso de Aragón. Aunque fue conocido como Marqués de Villena, nunca llegó a poseer oficialmente dicho título. El marquesado había sido otorgado por Enrique II a su abuelo, Alfonso de Aragón, como recompensa por su apoyo en la guerra contra Pedro I el Cruel. Este acto buscaba fortalecer la unidad del reino al vincular las coronas de Castilla y Aragón. Sin embargo, la política centralizadora de Juan I, sucesor de Enrique II, redujo la influencia de la nobleza aragonesa y llevó a la revocación del marquesado de Villena. Don Enrique dedicó gran parte de su vida a tratar de recuperar este título y sus propiedades, esfuerzos que continuaron incluso tras recibir el señorío de Iniesta. No obstante, sus intentos resultaron infructuosos. Asimismo, perdió el maestrazgo de la Orden de Calatrava,
que había ocupado durante una década. Villena pasó gran parte de su vida en territorios aragoneses, donde recibió una educación que reflejaba la tradición cultural catalano-aragonesa, en la que la astrología, la alquimia o el hermetismo tenían un lugar importante. Su curiosidad en estos temas se ve reflejado en el Tratado de la Fascinación y el Tratado de Astrología. Al morir, el rey Juan II de Castilla ordenó la quema de su biblioteca, considerada peligrosa por sus contenidos esotéricos, lo cual fue llevado a cabo por orden del obispo Lope de Barrientos. Esta acción no solo destruyó una gran parte de su legado escrito, sino que ayudó a consolidar su reputación como un personaje que hizo un pacto con el demonio a cambio de conocimientos ocultos. En cuanto a sus restos, su ubicación sigue siendo un enigma histórico. No se sabe con certeza dónde fue enterrado, y la falta de registros claros sobre su sepultura ha añadido un aura de misterio a su legado. Todo apunta a que Enrique de Villena empieza a interesarse por las artes mágicas y por el ocultismo, Mariano, durante su estancia en Aragón, donde encontramos todo un mundo de astrólogos, alquimistas y aficionados a lo prohibido que tú mismo has podido investigar. Pero, ¿cómo es esa Aragón que conoce Villena y por qué es un lugar fértil para que crezcan este tipo de personajes heterodoxos? Durante su juventud, Enrique de Villena creció y se formó en un Aragón marcado por una notable efervescencia cultural y un entorno que favorecía el desarrollo de conocimientos no ortodoxos. Los monarcas catalanes, a diferencia de sus contemporáneos castellanos, utilizaban la astrología como una herramienta importante en el ejercicio de las actividades de gobierno. Los astrólogos judíos y árabes tuvieron un importante papel que frecuentemente trascendía la actividad política. La corte aragonesa de finales del siglo XIV y principios del XV era un espacio en el que confluían diversas tradiciones, las cristianas, las musulmanas y las judías. Este ambiente multicultural hizo de Aragón un lugar singular en la península ibérica, permitiendo el intercambio de ideas en un ámbito relativamente tolerante, donde el interés por las tradiciones esotéricas como la astrología y la alquimia encontraba un terreno fértil. La herencia árabe incluía tradiciones astrológicas y alquímicas transmitidas a través de textos antiguos que llegaban a Europa a través de Al-Ándalus y otros centros de saber islámico. Aragón era una de las pocas regiones donde estos saberes no solo se toleraban, sino que también se cultivaban activamente. Por ejemplo, Francesc Eximiens, obispo de Elna, escribió profecías astrológicas que eran sumamente tenidas en cuenta por el rey Juan. El vínculo con los reyes catalanes le permitió a Enrique de Villena evitar las persecuciones de la Iglesia y eventualmente obtener inmunidad frente al control inquisitorial. Durante su juventud en tierras catalanas, bajo el reinado de Juan I y de Martín I, Enrique de Villena logró tener acceso a los textos vinculados a las corrientes esotéricas. La biblioteca de Martín I llegó a contener 3.000 volúmenes, de los cuales unos 50 eran de astrología, numerosas obras proféticas o manuales mágico-médicos griegos de la antigüedad. Estos textos se ven reflejados en los textos de Villena, como en el Tratado de la Fascinación. Y dentro de esa amalgama de personajes que circulan por Aragón, Enrique de Villena se topa con dos figuras, Mariano, que van a ser fundamentales, que van a ser esenciales para su desarrollo y fama posteriores, ¿no? Dos individuos que además serían judíos, algo que llama mucho la atención. No obstante, ¿quiénes eran estos dos maestros de Enrique de Villena y cómo va a ser la influencia que estos tienen en él? En el Tratado de la Fascinación, Villena menciona explícitamente haber aprendido prácticas cabalísticas para curar el ahogamiento con lo que él llama sus maestros. Estos pueden ser identificados como los rabinos Asdai Crescas y Saraya Alevi o Ferrer. Aidas Crescas era el rabino de la comunidad judía de Barcelona. Fuentes de los archivos de la Corona de Aragón indican que Juan I tenía un astrólogo personal llamado Crescas. El rabino dirigió en Barcelona un círculo intelectual que recibió a un gran número de cabalistas de Bizancio, entre los que estaban el otro personaje al que Villena hace referencia, Seraya Levi o Ferrer Saladín, quien sucedió a Crescas como rabino de la misma ciudad durante el reinado de Martín I el Humano. Ambos eran reconocidos eruditos
profundamente versados en las tradiciones judías y en la Cábala, y formaban parte de la vibrante comunidad judía que habitaba en la Corona de Aragón. Debido a que Villena no conocía el hebreo para leer esta literatura, debió conocer oralmente por Crescas y Sarai Halevi las prácticas para curar el alojamiento usando objetos de culto judíos que mencionan el Tratado de la Fascinación, y también las representaciones mágicas de los objetos de culto hebreo que defiende en el Tratado de Astrología. Además, Villena afirma haber tenido contacto con autores árabes, como un tal Al-Xarafi el Viejo, al que dice haber oído sobre prácticas para curar el ahogamiento. El esoterismo judío, por lo que vemos, está muy presente, muy arraigado dentro de las influencias que recibe Enrique de Villena, y él mismo dejará retazos de ello en una de sus obras, como es el Tratado de Astrología, que sin duda sería uno de los principales trabajos atribuidos a Villena. Sin embargo, Mariano, ¿sobre qué versa dicho tratado astrológico? ¿Qué es lo que podemos encontrar en él, vaya? ¿Y dónde vemos esos detalles esotéricos propios del judaísmo más restringido, más oculto? El Tratado de Astrología fue encontrado gravemente dañado por un incendio a finales del siglo XIX por Manuel Serrano y Sanz, amigo del gran erudito Marcelino Menéndez y Pelayo. Actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de España. Los daños causados por el fuego generaron dudas sobre si se trataba de un manuscrito auténtico que sobrevivió a la hoguera de Lope de Barrientos o de otra obra apócrifa. Aunque la autoría ha sido objeto de intenso debate, el manuscrito fue producido poco después de la muerte de Villena por un tal Andrés Segovia, quien afirmó estar copiando un original de Villena. El tratado está dividido en dos partes, siguiendo la física de Aristóteles. La primera analiza los 4 elementos y la segunda la influencia de las esferas celestiales sobre el mundo terrestre. Al igual que en su exposición del Salmo Quoniam Videbo, Villena cuestiona el intento de los alquimistas de extraer la quintesencia del vino, defendiendo la astrología por encima de la alquimia, en consonancia con otros astrólogos medievales. En su capítulo de la disputa que hacen los sabios acerca de la astrología, Villena construye una apología cristiana de la astrología judicial y su compatibilidad con el libre albedrío. Villena se apropió del discurso bíblico, citando pasajes de la historia escolástica, la Biblia parafraseada de Pedro Comestor, que aceptaba la astrología y la magia. Defiende representaciones mágicas y astrológicas de objetos de culto judíos, como el tabernáculo y el templo, o presenta a Moisés como a un mago y practicante de magia talismánica. Los maestros catalanes de Villena sostuvieron representaciones mágico-astrales de objetos sagrados de culto judíos, algunas de las cuales se describen en el Tratado de Astrología. El cabalista Yehuda Halevi parece ser quien primero incorporó la representación mágico-astrológica del tabernáculo y del templo en los argumentos teológicos de la filosofía judía en el siglo XII. Según Halevi, se podía hacer descender las influencias positivas de las estrellas en los objetos del tabernáculo, como el candelabro, el altar y la mesa, y así obtener sus poderes benéficos. Como se observa en su Tratado de la Fascinación, Villena estuvo en contacto con el astrólogo judío de Juan I, Crescas, y con Sarai Halevi, quienes sostenían que los utensilios del templo y el tabernáculo recibían influencias celestiales que podían ser operadas por el mago. El Tratado de Astrología es una de las obras que más marcan lo que luego sería la leyenda que gira en torno a Enrique de Villena, aunque en este sentido, Mariano, tampoco debemos olvidarnos de ese otro tratado, el de la fascinación o ahogamiento, porque es muy importante, ¿no? De hecho, estamos hablando del primer estudio que surge en España sobre lo que hoy entendemos como mal de ojo y el segundo publicado en toda Europa occidental. Así que, en ese sentido, ¿qué es lo que nos cuenta Villena en esta obra sobre el ahogamiento y qué detalles podemos resaltar sobre él, Mariano? El Tratado de la Fascinación o Tratado del Ahogamiento es una obra fundamental que coloca a Enrique de Villena como pionero en la exploración del tema del mal de ojo en la península ibérica y es el segundo tratado conocido sobre este tema en toda la Europa occidental. En este texto, Villena aborda un fenómeno que era una creencia profundamente arraigada en diversas culturas mediterráneas, pero también un tema abordado en la literatura árabe. Los árabes tenían prácticas específicas para protegerse, curar y diagnosticar el ahogamiento,
debido a que el Corán aceptaba la creencia en el mal de ojo y algunas tradiciones islámicas reconocían que el propio Mahoma había permitido el uso de amuletos y tatuajes para protegerse y luchar contra él. Entre las prácticas más habituales entre los árabes para protegerse contra el ahogamiento, las más difundidas era la fabricación de talismanes mágicos, conservados en leyendas epigráficas coránicas en numerosos lugares de Alicante, como Pobla de Ifac, Castellar de Alcoy o Tórtores. Villena describe algunas de las prácticas de los musulmanes de su época para protegerse contra el ahogamiento mediante el uso del Corán y ciertas prácticas en momentos astrológicos favorables. Villena menciona, por ejemplo, el talil, pequeñas cajas de cuero en las que los musulmanes guardaban el Corán, utilizadas para proteger contra el ahogamiento, mientras que también menciona la utilización de monedas como colgantes, lo cual era también frecuentemente utilizado contra el mal de ojo en numerosos lugares de España. Villena menciona que para algunos árabes de su época, el agua utilizada durante los rezos era más propicia si se recogía en ciertos momentos astrológicos más favorables, como el agua de Almachicén o Rocío de Mayo. Al igual que para los judíos, los musulmanes consideraban algunas palabras sagradas como más propicias para protegerse contra el mal de ojo. Entre todas las prácticas de los árabes para protegerse contra el ahogamiento, una de las más extendidas consistía en pronunciar la palabra fi ainik, 5 en tu ojo, representando al mismo tiempo una mano abierta con los dedos extendidos hacia el que mira. También conocida como Hamza o mano de Fátima, esta representación se colocaba en la entrada de las viviendas como amuleto en diversos materiales como joyas, cerámica, platos y escudillas. Estas prácticas y representaciones sumamente extendidas en España y el norte de África se asociaban al valor mágico atribuido al número 5, Hamza, como protección contra el mal de ojo. Así, la Hamza son vocablos en árabe que significan pequeña mano, representaciones que, como describe Villena, a principios del siglo XV, se colgaban a los niños mediante pequeñas manos metálicas pendientes del cuello como amuleto. Como es lógico, este tipo de tratados tuvieron que ser vistos por muchos, Mariano, como obras poco menos que heréticas. De ahí que, según nos cuenta su historia, las obras de Enrique de Villena fueran quemadas por orden de Lope de Barrientos, una de las personas más poderosas de la época en la península. Pero, ¿qué se sabe de esa inquina que despertó Villena? ¿Por qué tenía rivales? ¿Y cómo se llega a que sus obras sean pasto de las llamas? La figura de Enrique de Villena fue percibida como una amenaza para la ortodoxia cristiana de su tiempo, debido a su interés por saberes considerados heréticos y su relación con tradiciones esotéricas, especialmente las vinculadas a la cábala y la astrología. Las impugnaciones contra ciertas prácticas esotéricas no solo provenían de sectores de la Iglesia, como el obispo Lope de Barrientos, sino también de algunos conversos amparados por la monarquía castellana y aragonesa luego del reinado de Fernando de Antequera. Barrientos, quien fue designado obispo de Cuenca, era un ferviente defensor de la ortodoxia y un enemigo declarado de las prácticas que percibía como supersticiosas o contrarias a la fe cristiana. En este contexto, Villena representaba una figura inquietante, un noble que, en lugar de dedicarse a los asuntos del Estado o la devoción religiosa, profundizaba en conocimientos que la Iglesia veía con recelo. Barrientos lideraba una campaña para extirpar la superstición y prácticas consideradas mágicas, y Villena, con su biblioteca y sus tratados de tipo astrológico y sobre el ahogamiento, encajaba perfectamente en la categoría de peligro cultural que Barrientos buscaba erradicar. Frente a esto, las relaciones políticas que Villena entabló en Castilla y Aragón no solo le sirvieron para entrar en contacto con personajes cristianos, judíos y mudéjares, como Jarafi el Viejo, Sarria Levi o Asdai Crescas, sino también para evitar estas polémicas contra la magia a partir de diversas tácticas discursivas en sus textos. Sin embargo, tras su muerte en 1434, Juan II, bajo la influencia de Barrientos, ordenó que se quemaran los libros de su biblioteca, especialmente aquellos relacionados con la magia y la astrología. La quema de sus libros también responde a un intento de borrar la influencia de Villena y su obra. Villena había generado admiración y respeto entre ciertos círculos de la corte, pero su conexión con saberes que la Iglesia consideraba sospechosos y el hecho de que estos conocimientos provenieran en parte de fuentes judías y musulmanas le ganó una fama ambigua.
Esta ambivalencia fue aprovechada por sus detractores, quienes alimentaron la leyenda de que Villena poseía un pacto con el diablo o poderes oscuros, consolidando así su imagen como una figura peligrosa para la fe. La figura de Enrique de Villena, como bien sabes, Mariano, tiene una parte de historia, pero sobre todo nos ha llegado por medio de leyendas, todas bajo ese nombre, bajo ese manto legendario del Marqués de Villena, que por ejemplo nos dice que se paseaba por Salamanca sin sombra, ¿no? Pero ¿de dónde puede surgir todo ese halo legendario? ¿Cómo es posible que la vida de este personaje se transforme, se transmute en leyenda? La transformación de Enrique de Villena en una figura legendaria tiene paralelos claros con otro personaje histórico convertido en mito, el mago y erudito alemán Heinrich Cornelius Agripa. Al igual que Villena, Agripa fue un mago del Renacimiento que enfrentó la hostilidad de su época. Ambos fueron figuras marginadas por el orden religioso y político, y en ambos casos se construyó lo que podría llamarse una leyenda negra. En el caso de Villena, la orden de quemar sus libros y la posterior asociación con su nombre con la cueva de Salamanca consolidaron su figura como un personaje cuya sed de conocimientos lo habría llevado a hacer un pacto con el diablo. Un ejemplo de esta leyenda es la famosa Carta de los 20 sabios cordobeses y una supuesta respuesta de Villena donde les revela conocimientos alquímicos. Durante el siglo de oro hasta el siglo XIX, el teatro y la literatura española difundieron profusamente su imagen negativa como mago atormentado, lo cual le valió el calificativo de nigromante. Para algunos eruditos, como Marcelino Menéndez y Pelayo, la leyenda construida en torno a su figura contenía la semilla para un Fausto español, habiendo faltado un Goethe que la desarrollara. Mientras que algunos afirman que el poeta alemán se basó en la leyenda construida en torno a Agripa y al Fausto histórico, otros sugieren que la leyenda de Villena podría haber contribuido al Fausto. Esto es posible, ya que en el ámbito alemán la leyenda de Villena comenzó a ser conocida a partir de la publicación en 1690 de las crónicas de Limberg von Roden sobre su viaje a Salamanca, lo cual inspiró luego a poetas románticos alemanes como Theodor Körner para su obra El diablo en Salamanca. Por otro lado, la imagen negativa de Villena también quedó ligada a la pérdida y consiguiente disputa por la recuperación del marquesado de Villena, así como a su pérdida del maestrazgo de Calatrava. En 1405 Villena solicitó y obtuvo la nulidad de su matrimonio con María de Albornoz para poder postularse como maestre de la Orden de Calatrava, lo cual requería ser soltero. Todo esto terminó por alimentar también la imagen negativa que lo representó como un mal regidor de sus bienes, incluso facilitando los amores extraconyugales del rey con su propia esposa. Cómo nos gusta escuchar a quienes saben de lo que hablan, ¿no? Y sobre todo los que nos hacen aprender con sus investigaciones y conocimientos. Y en este caso, muchos aspectos, muchos detalles sobre Enrique de Villena, pues han quedado aclarados, o por lo menos sabemos un poquito más sobre este personaje de esa España legendaria que tanto nos gusta recorrer. Y eso ha sido, como no, gracias a Mariano Villalba, que nos ha dedicado parte de su tiempo para eso, para hacernos partícipes de su saber. Mariano, muchas gracias y nada, esperamos volver a escucharte pronto. Un fuerte abrazo, amigo. Ha sido un placer participar en Enclaves de Leyenda. Gracias por brindarme la oportunidad de compartir y explorar juntos estos fascinantes personajes históricos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo y hasta la próxima. ¿Antropólogo qué? Escucha, te entrarán muchas ganas de ir a descubrir los lugares de los que te hablamos. Estás escuchando Enclaves de Leyenda. Más allá de la leyenda de la cueva de Salamanca como enclave mágico o como punto donde daría clases el propio diablo, sin olvidarnos de la figura de Enrique de Villena, obviamente, la fama o la nefanda reputación de esta antigua cripta de San Cebrián cruzó fronteras porque aparte de que en nuestro siglo de oro grandes autores utilizaran esta leyenda como inspiración,
En Europa se habló de la cueva de Salamanca, incluso uno de los grandes padres del romanticismo en la literatura universal, como fue Sir Walter Scott, en uno de los cantos de su obra La balada del último juglar, Scott hace alusión a un mago de la cueva de Salamanca que cuando utilizaba su varita, inmediatamente en Notre Dame de París sonaban las campanas de forma sobrenatural. Aquí sí que es cierto que, bueno, Walter Scott siempre ha sido muy dado a distorsionar mucho las leyendas en pos de su calidad literaria, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, otro autor que nos habla de la cueva es Washington Irving. Washington Irving, cuando nos cuenta la leyenda del soldado encantado en sus cuentos de la Alhambra, nos está situando al principio de su relato en lo que él llama la cueva de San Cipriano, una cueva de San Cipriano en Salamanca, donde un sacristán daba clases de magia o incluso el propio diablo. Por tanto, Irving debió de conocer de cerca la historia de la cueva de Salamanca. Y es más porque da detalles de cómo era la cueva en su época, porque nos dice que la cueva estaría junto a la plazoleta del seminario de Carvajal, donde existía una cruz de piedra. Todo ello, desgraciadamente, ha desaparecido en la actualidad. Pero lo más curioso es que los ecos de la cueva de Salamanca, o reminiscencias parecidas, las podemos hallar en un lugar tan distante y culturalmente, a simple vista, tan diferente al nuestro, como es la misteriosa Transilvania. Entre los Cárpatos, tan dados a leyendas y misterios inmortales, se cuenta que en algún punto recóndito, en algún rincón inhóspito de estas montañas de Rumanía, se escondería una escuela de magia negra dirigida, según el folclore, por el diablo en persona. Hablamos de la Scolomanz o la Solomans, cuya similitud fonética con Salamanca, sea casualidad o no, está ahí. Juan Antonio Sanz, periodista, viajero y por encima de todo gran amigo, nos cuenta todo lo que ha podido investigar a este respecto. En octubre de 2019 subí en coche la carretera de Transfagarasan, construida por el dictador rumano Nicolae Ceausescu, con sus 1001 curvas y despeñaderos entre bosques y después montañas peladas, casi tibetanas. Eran los Cárpatos orientales y quería llegar a un lago, el Valía. Todas mis investigaciones me habían llevado hasta allí. Estaba en Rumanía y seguía la ruta descrita o punteada más bien por Bram Stoker en Drácula. Stoker, en boca del cazador de vampiros Abraham Van Helsing, nos cuenta sobre un lugar místico y a la vez diabólico, la escuela de Solomans, un lugar donde el diablo reunía a una docena de acólitos para enseñarles las artes oscuras, la nigromancia, hechizos para matar y sanar, el dominio de la naturaleza, la creación de tormentas y el lenguaje de las aves. Enseñaba los poderes de los magos negros. Al cabo de 7 años, uno de los alumnos se quedaba con el diablo y recibía enseñanzas, si cabe, más oscuras y terribles. Según Stoker, Drácula fue uno de esos alumnos diabólicos y posiblemente su conversión en vampiro tuvo lugar en los subterráneos de las Solomans. Dice Van Helsing sin duda alguna, Drácula era un mago negro. Bram Stoker no se inventó esta historia, la leyó en uno de los libros de la escritora británica Emily Gerard, quien vivió en Rumanía un tiempo, pues su marido era un oficial polaco y estaba allí destinado. Fue Gerard quien introdujo la palabra Nosferatu, el vampiro, el que trajo la plaga. Según las pistas que da Gerard, la escuela maldita se encontraba en las orillas de un lago llamado Hermannstadt. No existe en los Cárpatos, en Transilvania, un lago con ese nombre, pero sí una ciudad. Es como antaño, en su origen sajón, se llamaba la ciudad de Sibiu, la urbe de los nigromantes y los magos. Allí fue donde obtuve la última pista para alcanzar el lago Viliá. Allí supuestamente estuvo esa abadía negra, esa escuela del horror, ese nido del vampirismo ancestral. Fíjense en la palabra Solomans, la escuela de la adivinación, Schulemancia. Puede que sea la misma etimología de Salamanca. ¿Cuál de estas leyendas fue la primera? En el lago Viliá y sus descarnadas orillas no hay más señales, no hay restos, solo viejas historias. Yo creo que la respuesta hay que buscarla en España, en Salamanca y también en Toledo, la otra ciudad relacionada con la magia de Salomón y posible meca de los Solomonari, esos peregrinos oscuros, portadores de conocimientos mágicos que se veían y temían por los caminos de la vieja Europa en los siglos XV y XVI y XVII. Si queremos descifrar este secreto, indaguemos en los subterráneos de Salamanca. Muchos de ellos son sellados. Allí está la fuente del secreto. En ese inframundo, como bien sabía el marqués de Villena, primer traductor al castellano de la Divina Comedia y de su infierno.
busquemos allí. Y ahí estamos en la duda, ¿fue primero el huevo o la gallina? Es decir, ¿qué leyenda sería más antigua? ¿La de la Solomans transilvana o la de la cueva de Salamanca? Pues ahí queda la duda si esa escuela misteriosa de magia negra en la que Bram Stoker sitúa la iniciación del conde Drácula tiene vinculación o no con nuestra cueva de Salamanca. Pero donde sí está clara esa influencia, esa transliteración de la leyenda salmantina, es en América, porque efectivamente la historia de la cueva de Salamanca cruza el charco y arraiga fuerte en el continente americano. Y tal es así que a día de hoy, en algunos puntos del sur de América, existen cuevas donde el diablo o las brujas harían de las suyas. ¿Y qué nombres recibirían estas cavidades? Evidentemente, la denominación de salamancas. Las salamancas serían esas cuevas diabólicas y brujeriles que, como una reverberación de la leyenda de la cueva de Salamanca, queremos también conocer. Y para ello ya nos está esperando en Chile otro gran amigo que ha investigado este tema y, producto de esas indagaciones, publicó allá por 2018 un libro que también merece mucho la pena, una obra titulada Salamancas y cuevas de brujería en Chile, un asunto que, como escritor y estudioso que es sobre las religiones comparadas, sobre corrientes esotéricas, sobre la brujería histórica o sobre simbolismo, pues no podía dejar escapar. Eso, y que como apasionado del folclore y del acervo legendario, no solo chileno sino también de Sudamérica, tenía que interesarse sí o sí sobre la leyenda de las salamancas, unas salamancas que estamos a punto de recorrer con él. Y por ello ya estamos preparados para que Sergio Fritsch nos haga de guía por esas salamancas americanas. Sergio, ¿qué tal? Un placer como siempre que estés aquí con nosotros en Enclaves de Leyenda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy feliz, muy orgulloso también de estar aquí en este programa con todos ustedes. Sergio, para ir aclarando términos y así enterarnos todos, ¿qué sería una salamanca y qué se suele contar sobre ellas? Bien, las salamancas son en el fondo cuevas de brujería. El nombre tiene una historia bastante curiosa, bastante interesante, y en mis últimas investigaciones podría decir que se va más allá de lo que normalmente se comunica al respecto. Bueno, ¿cuál es la tesis general? Porque Salamanca es un concepto que se ocupa especialmente en Chile, el norte de Argentina y algo del sur de Bolivia y de Brasil, Paraguay también. Y Salamanca alude en este contexto sudamericano a las cuevas de brujería y aludiría en el fondo a un recuerdo que tenían los españoles cuando conquistaron estas tierras de la Salamanca española. La Salamanca española se caracterizaba en el fondo por ser una ciudad donde, bueno, sabemos que está una de las primeras universidades europeas, pero también era el centro o refugio de todos los herejes, ya sean judíos, ya sean moros, ya sean gitanos y brujos. Entonces, finalmente se resume todo esto de todos estos personajes en el fondo de ser herejes. Y si era hereje, era brujo. Eso, por supuesto, con la persecución católica que empezó a realizarse luego de la caída de esta especie de imperio islámico que había en la península ibérica. Entonces, cuando llegan estos españoles a Sudamérica y ven que hay cuevas donde se reúne cierta gente, donde hay jolgorio, donde se escucha música, donde también hay desenfreno y que no son ocupadas, por supuesto, por españoles, en el fondo piensan que son o les recuerda a esta Salamanca de España. Pero acá está lo más curioso a mi juicio, que en mis últimas investigaciones me he dado cuenta que esto no viene solo de España, esto viene de más al lado oriental, incluso de Europa, específicamente Rumania. ¿Por qué Rumania? Esto es sorprendente. Si ustedes leen la novela Drácula de Bram Stoker, se van a dar cuenta que hay algunas alusiones a que Drácula habría aprendido el arte brujeril, en el fondo, en una escolomancia. Y estas eran universidades de brujería, en el fondo lo mismo que son las Salamanca acá en Latinoamérica.
El asunto es que este término, escolomancia, va derivando hasta solomancia, por Salomón o Solomón. Y de ahí, de solomance o solomancia a Salomancia y Salamanca hay un paso. Entonces hay todo un periplo histórico y geográfico que viene desde Europa Oriental. No sabemos si esto ya estaba en otros lados, como Asia, por ejemplo, donde este término se va degenerando, va modificándose, pero que en el fondo resguarda esta misma idea de cuevas de sabiduría, de conocimiento oscuro y oculto. Una historia de las Salamancas, estas cuevas diabólicas y brujeriles en América del Sur, que tienen su principal ubicación en Chile, ¿no, Sergio? Pero ¿cuáles serían las más conocidas y qué se dice sobre ellas? A ver, ilústranos. Chile es el país que tiene más Salamanca a nivel mundial. Es un lugar donde tú vas y a pueblo que vayas, prácticamente vas a encontrar una leyenda que habla acerca de una cueva de brujos. Yo, por ejemplo, ahora me instalé en Quilpué, que es una ciudad cerca de Viña del Mar, cerca de Valparaíso, y acá también, por ejemplo, está la Cueva del Brujo. Esto se da mucho en Chile y creo que las más importantes son, al menos en Chile, la de la ciudad de Salamanca, que está en la cuarta región, tiene el mismo nombre, eso es curioso, donde se reúnen especialmente para la noche San Juan los brujos, y también la de Quicaví, que está en Chiloé, que es la tierra bruja por antonomasia, donde incluso hubo una organización de brujería que fue procesada por el Estado chileno. Eso en el año 1880 y 1881. También mencioné Quicaví, que esta es una cueva o casa mayor que todavía no se encuentra específicamente. De hecho, los procesos contra los brujos nunca dieron con ella. Y bueno, esto también demuestra como la experticia, la habilidad que tenían estos brujos como para cambiar un poco los nombres, para distraer a la autoridad y que así en el fondo no encontraran el lugar donde ellos se reunían. Además que en Chile, Sergio, encontramos otra población llamada Salamanca y que esconde muchas historias de brujas y brujos invocando al diablo, ¿no? O sea, que aquí también encontramos un guiño a la cueva de Salamanca de aquí de España, ¿no? Es extremadamente curioso lo de la Salamanca de la cuarta región en Chile. Eso es el norte chico chileno, una zona cercana a la cordillera, y que efectivamente tiene muchas historias, como por ejemplo la del Cabilolén. Cabilolén es el ser que es mitad humano, mitad macho cabrío, que podríamos decir que viene a ser como una especie de diablo, de Baphomet, también de Dios Pan, al cual los distintos brujos de la zona van a adorar. Es un ser que tiene, por ejemplo, la característica de secuestrar a las doncellas para llevárselas a su cueva. Es un ser en el fondo de característica muy sexual. ¿Y por qué se llama Salamanca? Uno podría preguntarse esa ciudad en Chile. Curiosamente, no por el tema de España, sino porque la fundadora del lugar, la que tenía como los fundos de allá, era de apellido Salamanca. Pero no deja de ser curioso que sea precisamente en ese lugar donde está una de las cuevas del arte más conocidas en América, que es justamente la cueva de Salamanca, que está en la rajadura de Maquegua, que es un conglomerado montañoso bastante difícil de acceder y donde hay varias grietas. Sin embargo, esta cueva está oculta para los profanos. Esto en cuanto a Chile, pero si viajamos a Argentina, en este país también encontramos la leyenda de las Salamancas, así que en ese sentido, Sergio, ¿qué es lo que cuentan en Argentina? Y no sé si habría algún enclave o alguna cueva en concreto donde encontremos todo lo mencionado. Sí, en Argentina también hay varias Salamancas, especialmente como en la zona del Río del Plata,
Y, por ejemplo, en Tucumán, la Salamanca Río Salado es una de las conocidas. Y se caracterizan en general, para acceder a ellas uno tiene que estar muy preparado, tiene que ser muy valiente. Generalmente las brujas y los brujos acá se reúnen los días sábados, es otra de las características de esta Salamanca. Ahora hay que recordar que esta idea también tiene un sustento indígena, especialmente acá en Chile, por ejemplo, con el pueblo mapuche. Hay mucha vinculación con la Salamanca, porque ellos se reúnen o se reunían en cuevas para transmitir el kimun, el conocimiento más profundo, y les llamaban Rení o Renú, y ya desempeñaban esta misma función de ser una especie de universidad, de lugar de conocimiento, y que claro, por supuesto, cuando llega el español, especialmente español con características católicas y como temeroso de su religión, ve estas prácticas y escucha música y piensa que en el fondo se están realizando aquelarres. Entonces hay toda una vinculación también con este otro mundo. Entonces las salamancas podemos decir que tienen un sustento y una base indígena, pero que se va a mezclar con el elemento español que llega. Y bueno, surge así un tipo de conocimiento mágico muy interesante, un tipo de folclore muy específico, que es el que tiene Chile y Argentina, por ejemplo, donde encontramos estas curiosidades, y que alude también, como si lo vemos desde un punto de vista simbólico, alude esta idea de la cueva de brujería, cueva de conocimiento, de kimun, también alude a la matriz, alude al útero primordial, donde la caverna es el axis mundi, el onphalos, el centro del mundo. También podríamos como llevarlo de una perspectiva simbólica, y también nos va a dar una información interesante al respecto. Las Salamancas americanas, un influjo, un eco de la cueva de Salamanca al otro lado del Atlántico, y que, como han escuchado, aún resuena en países como Chile y Argentina, con un acervo que a fin de cuentas no es muy diferente al español. Después de todo, no dejamos de ser hermanos lejanos. Las Salamancas, cuevas de brujas y demonios en Sudamérica, que Sergio Fritz nos ha enseñado como nadie. Sergio, como siempre, un placer, y ya sabes, esta es tu casa. Un fuerte abrazo, compañero. Y muchas gracias, la verdad, honrado de haber participado de esta comunicación con ustedes, y muchas gracias. Les envío un fuerte abrazo desde el sur del mundo. Escuchando a los invitados que hemos tenido en este programa 200, me he ido dando cuenta de todo lo que supone la cueva de Salamanca, en cuanto a historia, en cuanto a leyenda y en cuanto a legado, tanto material como inmaterial. Y la pena es que hoy en día, sí, el salmantino de pro, que conoce y da valor a lo suyo, no se ofende con lo que voy a decir, sino que posiblemente esté de acuerdo incluso. Pero las últimas veces que he visitado lo que queda de la antigua cripta de la iglesia de San Cebrián, digamos que no está pasando por sus mejores momentos. Durante la penúltima vez que fui, la verdad que no hay quien se acercara a la parte de las escaleras. ¿Por qué? Pues debido al fuerte olor a orín que desprendía. Y es que también durante la última vez, un montón de goteras y un montón de humedades mostraban claramente no solo el deterioro de las piedras, que se las veía algunas en verdadero mal estado, sino también la poca mano que estaría recibiendo el enclave durante los últimos años. Y eso que el recinto de la cueva en sí ha estado mucho tiempo cerrado. ¿Por qué? Pues porque uno de los muros que se encuentran detrás de la torre del Marqués de Villena se vino abajo y había riesgo real de derrumbe, o sea, que no es una broma lo que estoy comentando. Y yo no sé si este episodio lo escuchará quien lo tenga que escuchar, pero ojalá le llegue a alguien que no solo quiera y se interese por escuchar este tema, sino también a quien deba escucharlo.
porque posiblemente esa persona se dé cuenta del valor patrimonial que tiene la cueva de Salamanca, no solo por su componente histórico, sino también por ese patrimonio inmaterial que lleva aparejado y que antes comentaba, ¿no? Un patrimonio inmaterial, un legado donde el mito, la leyenda y a fin de cuentas lo nuestro queda muy bien enmarcado. Y quizá de esta manera se valore como se merece este lugar, y se valore a tiempo, antes de que sea demasiado tarde, porque la cueva de Salamanca no vive sus mejores días y quizá poniendo todos de nuestra parte, pues la cosa a lo mejor algo cambiaba y todo. Y algo me dice que tanto salmantinos como aquellos que nos apasionan los enclaves de leyenda lo agradeceríamos en suma. ¿Servirá de algo este episodio 200? Pues ojalá, por lo menos antes de que sea demasiado tarde. Un fuerte abrazo y 200 gracias a cada uno de ustedes por estar en cada parada. Enclaves de leyenda.